El cristiano que se hace judío es para que se lo lleve el diablo. Tengo una pregunta ahí muy importante en este aspecto. Una persona que sacó a Cristo de la ecuación, vamos a poner, tiene a Cristo como si fuese un profeta, no simplemente como su salvador. ¿Tú crees que se pueda salvar? No, no hay forma. Está perdido. Con todo y Biblia y Torá va para el infierno. Con Torá, con Gemará, con Biblia, con todo el conocimiento, con ayuno, con oración, va para el infierno. ¿Qué tú piensas de la cábala y de la mística hebrea? Eso no es brujería. Está muy ligado a la brujería. Pues yo pienso que es brujería. Sí, eso es brujería, eso es del diablo totalmente. Literalmente, esos viajes astrales al huerto del Edén, todo ese mundo cabalístico no tiene que ver nada con el evangelio. Son gente que andan escarbando, como dice mi pastor, que hay gente que escarba tanto como la gallina, que encuentra un gusano que no le cabe en la boca. Entonces esa gente, producto de estar escarbando tantas cosas, están en cualquier cosa, o menos en el evangelio de Cristo. Yo escuché a alguien diciendo que Cristo tiene pecado, porque Cristo tenía pecado. Eso no aguanta peso bíblico. Eso es comenzar a navegar en un mundo turbulento que puede traer falsa enseñanza. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Cristo tenía pecado? Si el ángel le dice a María cuando le pregunto, ¿cómo será esto si no conozco varón? Lucas 1:32 en adelante. Y el ángel le dice, mujer, la nube del Altísimo vendrá sobre ti y la sombra del Omnipotente te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser, escucha la palabra, el santo ser, ¿cómo tú me le vas a llamar pecador a alguien que la Biblia y un ángel lo llama santo ser? ¿Y tú sabes qué significa la palabra santo ahí en griego? La palabra santo ahí es haios, que significa moralmente sin culpa. Es decir, la Biblia dice que aunque Él se hizo hombre y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, sin pecado, ¿cómo tú me llamas pecador a la ofrenda que Dios envió a este mundo para redimir a los pecadores? Dios le bendiga, pueblo del Señor. Su hermano Jonathan Pascual les saluda. Hoy tenemos un invitado que sé que será de bendición. Lo hemos visto debatiendo unos temas muy profundos en ciertas plataformas y yo sé que estos temas van a ser de bendición para todo ese pueblo. Nada más y nada menos, quiero presentar a mi hermano Claudio Milanés. Dios te bendiga. Bienvenido a esta plataforma Jonathan Pascual TV. Amén, el placer es mío, amén. Gracias por la oportunidad de recibirnos acá en tu plataforma y esperamos tener una programación, un contenido edificante. Amén. Gloria a Jesús. Hay muchos temas los cuales se han debatido y se han peleado dentro de algunas plataformas y hay cosas las cuales tengo interrogantes. Pero antes de llegar a este interrogante, yo quiero conocer un poquito sobre ti, cómo llegó ese conocimiento, cómo tú pudiste indagar y conocer un poquito de Biblia, ya que hay muchos hermanos que no conocen un poquito de tu historia, no conocen un poquito de ti. Amén. Mira, yo me convertí cuando tenía 15 años, voy a cumplir 30 ahora. Desde esos días, ¿verdad? Que yo me convertí adolescente, que vine al evangelio, tempranamente Dios puso en mí ese deseo de conocer la palabra de Dios. Sí, yo me convertí prácticamente en un aficionado de lo que era las escrituras. Y desde temprano, desde esa edad, comencé a escudriñar las escrituras. Siempre iba a mi iglesia, a los estudios bíblicos. Entré en el espacio de doctrina, unos 7 meses de doctrina, me bauticé. Y el pastor visualizó en mí ese amor por las escrituras. E inmediatamente me dio la oportunidad y me apoyó para ir al instituto. Y fuimos al Instituto Bíblico Latinoamericano. Allí estuvimos y desde esa época hasta ahora siempre nos hemos mantenido, ¿verdad?, indagando y nutriéndonos de la palabra del Señor para así poder alimentar al pueblo de Dios. Primero yo como persona, como creyente, y luego el pueblo del Señor con la responsabilidad que Dios nos ha dado como evangelista y maestro. Gloria a Jesús. O sea, tú eres maestro actualmente. Sí, maestro. Pero ¿a qué tipo de personas tú enseñas en la actualidad? Yo enseño prácticamente a todo tipo de personas. Yo enseño a cristianos, he tenido que predicar en iglesias menonitas, todo tipo de personas, no tengo límites para la enseñanza. Entonces te sigo diciendo que producto de esa parte vulnerable que hemos tenido, que tenemos y que estamos combatiendo, de entre nosotros han surgido un sinnúmero de sectas, un sinnúmero de falsas enseñanzas que hoy han venido en detrimento del Evangelio Santo y del Evangelio puro del Señor Jesucristo. Un evangelio de desorden, un evangelio ofensivo, un evangelio de mala palabra, un evangelio totalmente arrabalizado, que no es el evangelio de Cristo. Inclusive, mucha gente que sí yo apoyo, por ejemplo, la conducta de los cristianos del siglo pasado, eran gente respetuosa, eran gente que respetaban los mantos, los ministerios. Sin embargo, la generación de relevo se presenta como una generación irrespetuosa, una generación altiva, ególatra de sí mismo, producto de esa ignorancia. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad
de fortalecer la enseñanza en el pueblo de Dios y la disciplina cristiana. Pero hay personas que aparentemente se ve que conocen la Biblia. ¿Tú no crees que esa gente lo que le hace falta es ayuno y oración? Sí, porque yo siempre digo que hay que tener un balance. Es decir, los dos extremos son malos. Hay gente, por ejemplo, que son unos gran biblistas, que conocen mucho la Biblia, que conocen mucho hebreo, que conocen Talmud de Babilonia, que conocen mucho griego, pero no tienen una vida de oración. Es decir, no ayunan, no buscan a Dios, están solamente en el conocimiento, lo cual es bueno. Ahora, nosotros tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Los dos extremos son malos. Tenemos el teólogo que solamente se interesa por la parte intelectual en cuanto a la Sagrada Escritura. Pero también tenemos el hombre espiritual que solamente se enfoca en lo espiritual. Entonces, eso trae un problema. El problema que trae en el que solamente está interesado en el intelecto es una frialdad espiritual. Eso es una amenaza para él. Puede terminar frío y solamente interesado por la información de la palabra. Sin embargo, la vivencia y la práctica prácticamente dejan de ser parte de la vida de ese creyente. Del otro lado tenemos el que solamente se enfoca en el fuego, en la unción, en la lengua, que fácilmente termina en un evangelio desviado de la verdad. ¿Por qué fuego? Estamos de acuerdo. Yo soy pentecostal, me gusta el fuego. Pero el fuego tiene que estar fundamentado en algo, tiene que tener una base. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el fuego? ¿Cómo se mueve el fuego? Y muchas cosas de lo que estamos viendo, exclusivamente, tengo que hablar de nosotros, de gente que son de fuego, que están incorrectas, es producto de la ignorancia para poder centrar ese fuego correctamente en el plan de Dios. ¿Qué tú piensas para este tiempo de algunos que están adoptando los tatuajes, los aretes, otros que están adoptando ciertas modas, por ejemplo? Hay gente ya que usa rastas. ¿Qué tú piensas de este tipo de corrientes? ¿Es necesario desprenderse o no desprenderse de ciertas cosas para servirle a Dios? Claro que hay que desprenderse. El evangelio de la Biblia es un evangelio que llama a la renuncia. Hay gente que dice, ven al evangelio que todo se va a resolver. En cuanto a la salvación se resuelve. Ahora, a tus problemas como ser humano van a continuar. Tú vas a tener que batallar con el diablo, tú vas a tener que batallar con la carne, tú vas a tener que batallar contigo mismo, tú vas a tener que batallar con la economía, con el trabajo, con la enfermedad. Va a venir una amalgama de problemas. Ahora, la Biblia llama al creyente a renunciar a las cosas que son del mundo. ¿Qué motiva a un creyente a hacerse un tatuaje? A usar cadena, a usar todo este tipo de cosas que son símbolos de la vanidad. Eso lo que evidencia en la vida de esa persona es muerte espiritual. Así que, claro, muerte espiritual, no es más nada. Entonces, ¿tú crees que los apóstoles, si estuvieran vivos hoy, estarían enfocados en la época que estamos viviendo, tan cerca de la venida del Señor, en hacerse un tatuaje, en ponerse una cadena? Imagínate que a Pablo con un tatuaje. No. Esa gente no estaban pensando en eso. Esa gente lo que estaban centrados en el evangelio. Eran radicales. Decían, no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, que si hay algo que evidencia a muchos creyentes de hoy es un apego al mundo. Entonces, cuando el creyente está apegado al mundo, a la vanidad de este mundo, hay un problema espiritual. ¿Entiendes? Y yo creo que si hay algo que tiene que procurar el creyente cada día es parecerse menos a los incrédulos. Si mientras menos te parezcas a los incrédulos, a lo que ellos hacen, practican y cómo caminan, es muchísimo mejor. Pero tenemos una iglesia que en vez de querer ser diferente al mundo, lo que trata cada día más es de parecerse a ellos. En vez de ellos, nosotros procurar de que ellos procuren parecerse a nosotros. Entonces es un problema que tenemos de apostasía en la iglesia. Entonces, esta gente que incurrió, ok, yo estoy en el evangelio, me doctrinaron que un tatuaje no es nada, yo me puse mi tatuaje. ¿Tú crees que están abriendo una puerta para irse al mundo o están prácticamente disfrazándose o poniéndose algo que en realidad el mundo ama? Claro que sí, que están alimentando deseos carnales. El deseo carnal no solamente tiene que ver con la fornicación, el adulterio. Tú sabes que hoy, lamentablemente, la iglesia, cuando se habla de pecado, de disciplina, simplemente se hace alusión a fornicación, adulterio. Es muy difícil tú escuchar en la iglesia que alguien lo pusieron en disciplina por hablador o por chismoso. Siempre que dicen alguien o que alguien está en disciplina en la iglesia, la gente piensa cayó con fulano y menglana, pero tenemos la iglesia llena de habladores y lleno de mentirosos y de gente levantando falsos testimonios. Entonces, yo creo que eso revela una frialdad espiritual en la vida de esa persona. Hacerse un tatuaje, un cristiano,
hacerse de ratafari, ¿fue que tú dijiste? Rastas. Rastas, ¿qué es eso? Son como unos asuntos que se hacen como parecen trenzas, pero parecen como ratones. Lo que tenía Bob Marley. Ese tiene que procurar algo que Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Hasta que no nazca de nuevo, va a estar pensando en el mundo y en las cosas que ofrece el diablo. Lamentablemente, hermano mío. Dios mío. Yo no te condeno porque yo no tengo esa autoridad, condeno tu práctica, no tu persona. Hay que hacer una diferencia. Yo puedo practicar algo malo que tú haces, sin embargo a ti como individuo yo no te condeno. Todo juicio ha dado el Padre al Hijo, de manera que a mí lo que me toca es hablar la palabra de Dios. De ahí para allá, el que sabe Dios de lo que va a hacer contigo. Ahora yo te corrijo por la palabra y te redargullo por la palabra. Pero ese tipo de práctica nunca ha sido de la iglesia de Jesucristo, nunca. Y estos asuntos que ahora mismo se están dando, que la chupadera de bolón, eso salió fuerte. Discúlpame que tome esta plataforma para hablar de esto, pero tengo que tocarlo, este tema, porque es un tema que está en la palestra pública, se ha hecho muy público, muy visto. ¿Qué tú piensas de estos temas que se están dialogando? Porque el problema no es que tú lo dialogues, el problema es que tú lo hagas público delante de tantas personas que no son cristianas. ¿Qué tú piensas de un evangélico que habla de estos temas, que lo saca hacia la palestra pública? Abiertamente. Mira, yo no tengo nada en contra de una persona que hable, por ejemplo, del sexo oral de manera pública, de manera profesional. Es decir, que cuando tú entras a esa plataforma, tú encuentras una persona madura hablando de un tema pertinente en un momento. Ahora, cuando vemos escenarios como este que se están dando, que lo que están es llevando a la iglesia al morbo y prácticamente a dejar a la iglesia de Cristo como ridículos ante el mundo, entonces ya hay una desviación total. Y yo lo que veo que muchos cristianos, los algoritmos, las olas lo están arrastrando. El algoritmo de YouTube, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram están arrastrando. Entonces viene, por ejemplo, esa sierva, mi respeto para ella, no comparto esa posición, dice eso. Muchos la critican, pero se montan en la ola. Es decir, mira lo que digo fulano y fulano y fulano. Entonces ese morbo lo que hace es multiplicar algo que está mal. Yo no estoy en contra que nosotros hablemos cualquier tema, pero en un marco de respeto maduro, que el que entre a ver el contenido sepa que es algo serio que se está hablando, que no es un relajo. Yo pienso lo mismo. No, claro, es que tenemos que hablar como gente madura, ¿entiendes? No, en las relaciones sexuales, muchas iglesias la han satanizado. Eso es algo normal. Es un tabú. Es un tabú que tiene la gente. Eso es algo normal, ¿entiendes? Ahora, aunque es algo normal, tenemos que hablarlo con respeto y como cristianos. Reconociendo que estamos representando a Cristo. Claro. Y representando también una iglesia. Claro, es así. O sea, ya cuando un tema te trae problemas en tu congregación, es un tema que no... Y más como se habló, ¿me entiendes? Lo primero que tú tienes que hacer como creyente es respetarte tú. Wow. No tu iglesia. Tú tienes que respetarte primero tú y después tu iglesia. Es decir, porque tú eres parte de la iglesia. ¿Entendiste? Entonces tú eres de manera individual siervo de Cristo que tiene una relación con Dios. De manera que el respeto hacia Dios tiene que comenzar por tu persona, no pensando en la iglesia, no pensando qué diría Cristo, qué diría Dios de lo que yo estoy haciendo o estoy diciendo, independientemente de lo que diga la iglesia. Porque hay muchas cosas que hace la iglesia que no es la verdad que yo me voy a callar porque la iglesia, porque yo sea parte de esa congregación o de ese movimiento de iglesia, si está mal yo lo voy a decir. Gloria a Jesús. Te siento asustado. Pregunta, dale para allá. Está fuerte. Voy a entrar un poquito más profundo. Dale para allá. Ya que veo que tienes conocimiento de lo que es la palabra y eres teólogo también. ¿Qué tú piensas de la cábala y de la mística hebrea? ¿Tú has podido profundizar ya en esta parte? Mira, lo que es la cábala y la mística judía, la cábala es una herramienta de interpretación. Cuando hablamos de cábala, mira, según lo que se establece, la cábala no es para todo el mundo. Para tú comenzar a estudiar cábala, tú tienes que saberte prácticamente la Torah completa y las 613 ordenantes. Entonces, ¿qué es lo que persigue la cábala y la mística judía? Entrar en un mundo que está prohibido en la palabra de Dios. Pero no es brujería. Está muy ligado a la brujería. Pues yo pienso que es brujería. Sí, eso es brujería. Eso es del diablo totalmente. Literalmente, esos viajes astrales al huerto del Edén, todo ese mundo cabalístico no tiene que ver nada con el evangelio. Son gente que andan escalvando, como dice mi pastor, que hay gente que escalva tanto como la gallina, que encuentra un gusano que no le cabe en la boca. Entonces esa gente, producto de estar escalvando tantas cosas, están en cualquier cosa, al menos en el evangelio de Cristo. Fíjate.
¿Qué es lo que hace la Cábala? La Cábala lo que busca es revelar los secretos de la Torah que no están revelados en la palabra de Dios. Por eso está prohibido. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Dios le dijo a Moisés, las cosas reveladas, es decir, lo que yo te he declarado es para ti, para tus hijos y para tu descendencia, mas las ocultas me pertenecen a mí. Es decir, que si Dios ha reservado algo para él, ¿qué hace un creyente donde el reglamento bíblico de parte de Dios dice, no te metas aquí, que tú has metido allí? Entonces, ¿qué hace eso? Esa violación a la palabra, meterte en un mundo de confusión. Y lamentablemente la mayoría de esta gente están en un mundo de confusión. Pero la mayoría de los cabalistas dicen que muchos de nosotros somos cabalistas y ni siquiera lo sabemos. No, nosotros no somos cabalistas. Porque nada. lo primero que tiene que tener una persona es tener experiencias espirituales, y nosotros tenemos experiencias espirituales. Claro que sí. Entonces, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué ellos dicen? No, lo que pasa es que las experiencias que nosotros tenemos son conforme a la Biblia y se pueden sostener bíblicamente. Wow. Entonces, las experiencias que ellos hablan, no hay forma bíblica ni forma teológica de cómo explicarle un viaje al huerto del Edén. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso no es forma de explicar un viaje al huerto del Edén. Los hombres grandes de Dios no tuvieron viaje al huerto del Edén y están con Eva y están con Adán. Nada de eso existe, señores. Todo eso es fantasía. Son fábulas de hombres, hermanos, que están engañados y están engañando a otros. Y de eso la iglesia tiene que cuidarse. Fíjate algo. Esa gente que se meten en la mística judía, ¿verdad? En la quemará y en todo en este mundo engañoso, termina negando lo que la Biblia dice. Tú le preguntas a cualquiera de ellos, ¿Jesucristo es Dios? Y te piensan, espérate, no puede ser Dios, porque el espíritu es bueno y la carne es mala, corrompida. Dios no se puede corromper, no puede tener contacto con la carne, y comienza a negar lo que dice la Biblia. Entonces, yo siempre he dicho que negar la divinidad del Mesías, que la mayoría de esta gente niegan la divinidad del Mesías, es negar la Biblia. Si usted quiere decir que Jesucristo no es Dios, usted tiene que hacer una sola cosa: agarrar una Biblia y tirarla a la basura y decir lo que usted quiere decir. Pero usted se va a encontrar en toda la Biblia la verdad de que Jesucristo, a pesar de ser Mesías, es Dios verdadero. Yo pienso que es como una mezcla entre el Islam y otras ciencias, porque lo único que niegan, aunque ellos asumen que Jesucristo era el Mesías, lo único que niegan que Jesús era Dios son ellos. Sí, lo niegan, y también esto, prácticamente los raíces hebreas, los judaizantes niegan que Jesucristo es Dios. Y yo creo que negar que Jesucristo es Dios es negar la palabra, vuelvo y digo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos Primera de Juan 5:20, la Biblia dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tito 2:13, la cual a su tiempo mostrará el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Entiendes? Entonces, tenemos la Biblia, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, la ley, la promulgación, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestado es fanero, hacerse aparente. ¿Entiendes? ¿Por qué dice visto de los ángeles? Sí, porque por primera vez los ángeles pudieron ver a Dios en una imagen de carne. ¿Entendiste? Entonces yo creo que comenzar a negar todas estas verdades para quedar bien con un mundo judío que no quiere saber nada de Cristo es negar la palabra de Dios. Entonces muchos cristianos, queriendo quedar bien con los judíos y con este mundo diabólico, porque es un mundo diabólico. ¿Cómo así? Sí, diabólico. Pero los judíos no aceptan a Cristo como Mesías, es un mundo satánico. Entonces la gente le tiene un culto a los judíos. No, que los judíos... No, el judío que no acepta a Cristo se lo va a llevar el diablo. Pero la Biblia dice que oremos por Israel. Sí, claro, tenemos que orar por ellos. ¿Por qué tú dices que es algo diabólico para los judíos? Entonces tú estás diciendo en pocas palabras que los judíos son diabólicos. Los judíos, la mayoría... ¿Cómo decir eso? Sí, son diabólicos la mayoría. ¿Cómo? Todo el que... Oye, todo, sea judío, sea gentil, todo el que no confiesa que Jesucristo es Hijo de Dios, es del diablo. Eso lo dice la Biblia. Y eso aplica para gentil, aplica para judío. Fue a judíos que Cristo le dijo, ¿verdad? A quien le llamó hijos. También en el capítulo 8 de Juan le llamó, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eran judíos. Esa gente no eran griegos, eran judíos. Ahora, ¿por qué? Porque la cosa es como mucha gente, no, yo soy cristiano, pero yo quiero ver tus obras. No solamente que tú digas, yo soy cristiano, yo soy hijo de la promesa, quiero ver tus obras. Estaban hundidos en la mentira. ¿Qué dijeron ellos? Somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, ¿verdad? Me amarían porque Abraham vio mi día y se regocijó en él. Vosotros sois vuestro padre el diablo.
Oye esto, ¿por qué? Porque estaban hundidos en la mentira. Jesús les dice, van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Ellos dicen, ¿cómo tú dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Esclavos de los egipcios, 420 años. 400 años. Esclavos fueron, en el libro de Jueces tú encuentras 18 años le sirvieron a fulano, a menglano, a perinceo. Esclavos de los asirios, esclavos de los babilónicos, esclavos de los persas. Y no fueron esclavos. Entonces, el diablo es padre de mentira y Jesús está identificando a sus hijos, sean judíos o sean gentiles. Es decir, todo judío que no hace la voluntad de Dios tiene una sola morada. O tendrá una sola morada, que es el infierno. La gente piensa que por ser judío es salvo. No. El único medio de salvación es Cristo. El único medio de redención es Cristo. Pero la Biblia revela, creo que en Romanos, que hay un don que le pertenece a ellos, porque dice que irrevocable es el don y el llamamiento, refiriéndose a Israel. No, Dios tiene un llamado para lo que te está diciendo es que ellos le corresponde una salvación independientemente de que ellos no reciban a Cristo. Entonces, ¿qué tú me dices de eso? No, ahora eso, ¿verdad? Tenemos que separar las cosas a partir de Cristo. Okay. A partir de Cristo. Si nosotros leemos los evangelios, ¿verdad? El mensaje de Cristo está centrado en los judíos. Entonces, Cristo le está hablando a una nación que está perdida. Fíjate a la mujer sirofenicia. Cristo le dice, cuando la mujer le dijo, ayúdame con mi hija. Jesús le dijo, mujer, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le decía Jesús a los judíos? Vengan a mí, ¿verdad? Yo los voy a hacer descansar. Si no os arrepentí en vuestro pecado, moriréis. Y si el hombre muere en pecado, ¿a dónde va? Va a la condenación eterna. ¿A quiénes les fue enviada la palabra de Dios? A ellos. A lo suyo vino obra salvífica. Los suyos no le recibieron la nación. Es decir, que si los suyos, ¿verdad? No recibieron lo que Dios le envió y lo rechazaron, ¿cuál es el resultado? Perdición. Independientemente de que sean judíos. Ahora, tú dices, no, pero son israelitas. El apóstol Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino el que lo es en el corazón. No todo el que dice cristiano, hoy soy cristiano, lo es. Hay una relación adentro en el corazón que revela delante de Dios lo que verdaderamente tú eres. Entonces, yo veo muchos cristianos también ahora que quieren judaizar, que es igual a hacerse judío, no sé para qué. El cristiano que se hace judío es para que se lo lleve el diablo. Tengo una pregunta ahí muy importante en este aspecto. Una persona que sacó a Cristo de la ecuación, vamos a poner, tiene a Cristo como si fuese un profeta, no simplemente como su salvador. ¿Tú crees que se pueda salvar? No, no hay forma. Está perdido. Con todo y Biblia y Torah va para el infierno. Con Torah, con Gemará, con Biblia, con todo el conocimiento, con ayuno, con oración, va para el infierno. Jesús dijo, oye, Pedro le dijo a los que mataron al Señor, vosotros matasteis al autor de la vida. Jesús le dijo a ellos, ustedes tenían la llave de la ciencia y la sabiduría y ustedes no entraron. Y a los que querían entrar, ustedes se lo impidieron. Y Pedro dice, y en ningún otro nombre hay salvación. ¿Entiendes? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. La gente dice por ahí, todos los caminos conducen a Roma. Puede ser que sí, pero un solo camino conduce al cielo. Es decir, si alguno se extravía de esta verdad, se extravía del camino, puede llegar a cualquier lugar menos al Padre. El único camino es Cristo. Fuera de ahí, monte y culebra. Santo Dios. Entonces, esta teoría que surgió ahora, porque hay una teoría que surgió y estoy viendo muchos maestros aplicando este tipo de teoría o este tipo de conocimiento, que Dios se encarnó en diferentes tipos de dioses y se le ha presentado a diferentes personas para que puedan llegar a Dios. Por ejemplo, en la India tú sabes que se adora este asunto, un dios vaca, un asunto en China se adora el dragón y en diferentes ramas. ¿Tú crees que esto sea real, que Dios se haya encarnado o se haya mostrado de esa forma para que ellos lo adoren de esa forma? No, claro que no. ¿O simplemente es un error garrafal de muchas personas que simplemente se introdujeron encubiertamente dentro del evangelio para entorpecer la obra que se está haciendo? Son falsos maestros. El Dios de la Biblia es un Dios coherente. Si en el libro de Éxodo capítulo 20 Dios me dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no es la verdad que Dios se va a revelar como un Dios falso en una nación que no le conoce. Es decir, eso es un Dios esquizofrénico que están presentando, un Dios contradictorio. Como un Dios que en el segundo mandamiento del decálogo dice, no tendrás o no te harás imagen ni ninguna semejanza, se va a hacer él imagen en otra nación. Además, él es claro en el libro del profeta Isaías, él dice, a otro no daré mi gloria. ¿Entiendes? Si el Dios de la Biblia me dice que a otro él no le va a dar la gloria, ¿quién es Buda ya? ¿Es Dios? No, ese no es Dios. Esos son ídolos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, porque hay muchos señores y hay muchos dioses, con D minúscula, es decir, ídolos. Sin embargo, nosotros tenemos un solo Dios
el Padre. Decía, hay un solo Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios hecho carne. Todo lo demás son dioses falsos. Es decir, esa idea, yo te pregunto a ti, si esto fuera una realidad, ¿qué necesidad tiene Pablo de llegar a Atenas y decirle, Dios manda ahora que se vuelvan de esa idolatría al Dios verdadero? Y le dice, Él no tiene semejanza de oro, de plata, de escultura, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y en entonces, ese espacio en blanco. Exacto. A Dios no conocido ese, mi Dios. Y fíjate que ellos hacían una imagen porque mediante la imagen ellos entendían que esa divinidad se acercaba a ellos. Si cuando tú tallabas la imagen, por ejemplo, de Zeus, de Diana, esa imagen acercaba a la divinidad a ti. Por eso Pablo le dice a ellos, además, Él no está muy lejos de ustedes. Porque uno de vuestros propios poetas ha dicho, porque linaje escogido somos, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Es decir, le estaba presentando un Dios que no estaba limitado a una escultura ni a una imagen. Era un Dios que trasciende la cultura, trasciende la imagen y trasciende la imaginación, y que estableció un medio de salvación. Y por eso le dice, y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, ¿verdad? Porque viene un día en el cual juzgará a todos los hombres por medio de aquel varón al cual levantó a los muertos. Es decir, que la predicación del evangelio en todo lugar lo que hace es llevar la verdad de Dios a un mundo que esté en mentira. ¿Tú piensas que para este tiempo existe el espíritu de los epicúreos? Que tienen la gente comezón de escuchar cosas nuevas. Claro que sí, claro que sí. Inclusive eso está profetizado de que se va a manifestar segunda de Timoteo 4. La Biblia dice que muchos van a tener comezón de oír. Y desgraciadamente esa comezón de oír está siendo arrascada por falsos maestros. Si la gente tiene comezón de oír, ¿pero de oír qué? Cosas nuevas. Cosas nuevas. La gente quiere cosas extrañas. Y lamentablemente estamos llenos de cosas extrañas. Mira, no quiero decir, yo escuché a alguien diciendo que Cristo tiene pecado. O que Cristo tenía pecado. Eso no aguanta peso bíblico. Eso es comenzar a navegar en un mundo turbulento que puede traer falsa enseñanza. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Cristo tenía pecado? Si el ángel le dice a María cuando le pregunto, ¿cómo será esto si no conozco varón? Lucas 1:32 en adelante. Y el ángel le dice, mujer, la nube del Altísimo vendrá sobre ti y la sombra del Omnipotente te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser... Escucha la palabra, el santo ser. ¿Cómo tú me le vas a llamar pecador a alguien que la Biblia y un ángel lo llama santo ser? Y tú sabes qué significa la palabra santo ahí en griego. La palabra santo ahí es haios, que significa moralmente sin culpa. Es decir, la Biblia dice que aunque Él se hizo hombre y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, sin pecado, ¿cómo tú me llamas pecador a la ofrenda que Dios envió a este mundo para redimir a los pecadores? Entonces, yo digo a la gente, cuídese, hermano, cuando usted no conozca algo o cuando usted no tenga la seguridad de algo, pregúntele a alguien que para eso Dios ha establecido maestros. Pero en esta parte no es una realidad latente porque dice la palabra que el pecado entró por un hombre. Por Adán. Y por este pecado también pasó a todos los hombres. En pocas palabras, Cristo vino del vientre de una mujer, se hizo carne. Entonces, no se podría establecer que el cuerpo de Cristo pertenecía también a la cosa de esta tierra y por la transgresión de Adán y Eva, ese pecado también se traspasó. Lo que pasa es que, fíjate que en quien mueren todos es en Adán, tanto hombres como mujeres. Fíjate que el apóstol Pablo llama a Cristo, el segundo Adán. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que libra a Cristo de la herencia pecaminosa? Que Cristo no viene mediante una relación sexual. Si la relación sexual es lo que transmite, ¿verdad?, esa herencia pecaminosa. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, pero de una manera diferente. A Adán Dios lo crea del polvo de la tierra y sopla su espíritu en él. Es decir, el material que Dios va a utilizar para crear a Adán es polvo y lo crea y sopla su aliento en él y el hombre es un alma viviente. Ahora, el segundo Adán no es el producto de una relación sexual entre José y María, como hay teólogos que quieren decir ahora que es hijo biológico para quedar bien con el judaísmo, pero si tú me pones a Cristo como hijo biológico de José, lo descalifica como Mesías. Y tú me dirás por qué. Si tú lees Mateo 1:11, en la genealogía de José que presenta ahí Mateo, aparece un hombre llamado Conías o Jeconías, que según Jeremías 22:30 tiene una maldición. Dios le dijo, profetizando Jeremías, dijo, tierra, tierra, di lo que pasará a este hombre privado de descendencia, que ninguno de sus descendientes prosperará
prosperará, ni se sentará en el trono de Judá para reinar sobre Israel. Es decir, tiene una maldición. Entonces, ¿qué es lo que libra a Cristo del pecado? Que no es producto de una relación, sino que es una obra creadora del Espíritu Santo. Dios no creó a Jesús. No, Dios creó el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, te pregunto yo a ti ahora, ¿tú crees que el Espíritu Santo puede crear algo que tenga pecado? Es fuerte. No, para si el nada. Espíritu Santo creó el cuerpo de materia de Cristo en el vientre de María, te pregunto, ¿puede crear el Espíritu Santo No, algo para con pecado? nada, Para nada. Entonces, el ángel le dijo, el santo ser, Jaios, moralmente sin culpa, será llamado hijo del Altísimo. Es el segundo Adán. ¿El primer Adán tenía pecado? No, adquirió pecado. El segundo Adán tampoco no tenía pecado y murió sin pecado y no practicó pecado. Por eso es la ofrenda aceptable delante de Dios para propiciar los pecados de la humanidad. Dios mío. Entonces, por eso es que en el momento que él lo crucifican, es ahí donde le dice Elí, Elí, lama sabactani, en pocas palabras, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es ahí donde él crucifica el pecado. Fíjate. En su cuerpo. Dice que todas las transgresiones. Claro que sí. La Biblia dice en Colosenses 2:13 que estaba anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la estaba clavando en la cruz. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que en la cruz estaba derribando una pared de enemistad que existía, ¿verdad? Y de los dos pueblos hizo uno, haciendo la paz. Es decir, Cristo en la cruz estaba haciendo la paz de un mundo que estaba enemigo con Dios. Es decir, ustedes están enemigos con Dios. Hay un acta que Adán firmó. Isaías 28 dice que firmó un pacto con la muerte y un convenio con el Seol. Y Dios había prometido, porque vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol será roto. Cristo en la cruz vence la muerte. Es decir, ese convenio que el hombre hizo, Él lo rompe, de manera que ahora el que viene a Cristo no muere. ¿Entiendes? Y tú me dirás, pero va al polvo. No, pero la Biblia lo llama duerme. Porque el que duerme espera la voz de alguien que lo llame para despertarlo. Entonces, el que muere en Cristo está redimido de la causa de la muerte permanente. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Hay ciertas corrientes que se han dado. Y yo quiero preguntarte, como tú eres teólogo y sabes un poquito de lo que es Biblia, ¿Jesucristo subió en su cuerpo de carne y hueso o subió ya en un cuerpo espiritual? No, Cristo subió en su cuerpo de carne y hueso. Ahora, inmediatamente se desaparece. Puede ser, ya de manera, no tengo base bíblica, quizás, puede ser que Cristo sufra una transformación. Ahora, desde la resurrección hasta la ascensión estuvo en un cuerpo de carne y hueso. Inclusive, Juan atacó mucho lo que era el gnosticismo, porque el gnosticismo enseñaba no que Jesús era un hombre literal como tú y yo, sino que se decían este tipo de palabras. Él parece que anda, Él parece que camina, Él parece que es hombre. Él se ve como un hombre, pero no lo es un espíritu. Entonces, esto lleva a que Juan tenga que atacar este tipo de enseñanza que declaraba prácticamente que el Hijo de Dios no se había hecho carne, literalmente. Ahora, Él se hizo carne. Y fíjate cómo comienza Juan diciendo en su libro, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan comienza diciendo, lo que era desde el principio. Es el mismo Juan, el que escribe el Evangelio, es decir, Juan el amado, el teólogo, que escribe también el libro de Apocalipsis. Él dice, Primera de Juan 1:1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que palparon, palpar, para palpar algo tiene que ser materia, no puede ser viento. Palpar y sentir son dos cosas distintas. Tú puedes sentir la brisa, sin embargo no la puedes palpar, ¿entiendes? Pero él dice, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, al verbo de Juan 1:1, que se hizo carne, que hizo tabernáculo, de manera que no hay duda de que Cristo se hizo un hombre. ¿Cuándo resucitó? Resucitó en un cuerpo, porque yo creo literalmente que en la restauración, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a regresar todas las cosas antes de la transgresión de Adán y Eva. Yo pienso que todavía Jesucristo está en su cuerpo normal, porque Él tiene que mostrar la evidencia de que estuvo muerto. No, y la Biblia dice que lo presenta en un cuerpo físico, literalmente. Es decir, en Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 19, lo muestra como un hombre que viene, ¿verdad? Ahora, déjame profundizar aquí. Entonces, cuando Jesús resucita de entre los muertos, fíjate que Juan está enfatizando para atacar el gnosticismo en que era carne y hueso. Tomás le dice, maestro, si no tocare tu cuerpo y veo tus heridas, no creo. Jesús le dijo, ven,
Tomás, tócame. Dice la Biblia que ellos estaban espantados, creyendo que era un espíritu. Y fíjate que Jesús le dice, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, y yo tengo carne y hueso como vosotros. Es decir, que si tenía carne y hueso como nosotros, era físico, era tangible, y en eso ascendió al cielo. Hay gente que dice la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Primera de Corintios 5, verso 53, si no estoy equivocado, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, ¿cuál carne y sangre? La carne y la sangre que tiene pecado. Si lo que impide al hombre tener esa relación, porque Adán, antes del pecado, estaba en la presencia misma de Dios, vamos a decir, y estaba en un cuerpo de carne y sangre. Entonces, ¿qué fue lo que trajo esa separación? Fue un pecado que se adquirió en ese cuerpo de carne y sangre, una concupiscencia, un malvado deseo. Ahora, en la restauración de todas las cosas, cuando este cuerpo, según Filipenses 3:20, 3:21, sea regenerado, hermano, nosotros vamos a estar con el Señor. Y Él estará con nosotros. Ese Juan que dice que palpamos y tocamos al verbo de vida, dice, y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Nosotros vamos a estar en este mundo, porque la eternidad es en este mundo, no es en el cielo, será aquí, como tal cual somos, en un cuerpo glorificado. Glorificado que no lo visita la muerte, el dolor, el llanto, la lágrima, el pecado, la lascivia, la lujuria y ninguna maleza que es consecuencia o producto del pecado. ¿Qué tú piensas de Enoc y qué piensas del profeta Elías? Los cuales, según la Biblia, dice que se lo llevó Dios. Mira, Segunda de Reyes, capítulo número 2, ahí está cuando es, vamos a decir la palabra raptado, tomado, Elías. Y Génesis 5:24, la Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Yo creo que, esto es mío ya personalmente, yo creo que, y abrazo esa tradición de la iglesia, creo que Enoc y Elías son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11. Algunos dicen que es Elías y Moisés. De eso te iba a preguntar. Por las señales que dan. Sin embargo, la Biblia es clara y dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, que Moisés murió y fue enterrado en el monte donde él estaba ahí. Dice que los hijos de Israel no encontraron el cuerpo. Judas revela, usando un libro apócrifo, diciendo que Satanás y el arcángel Miguel contendían por el cuerpo de Moisés. Sí, él murió. Ahora, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó. Y Hebreos capítulo 11 dice, para no ver muerte. Entonces tú me podrás decir a mí, no, pero se lo llevó y lo puse en alguna otra parte de la tierra. Bueno, entonces el diluvio. Es fuerte. Cuando llega el diluvio, yo creo que llovió donde tú pudieras estar Enoc. Séptimo desde Adán. No. Se lo llevó para no ver muerte, de manera que yo creo fielmente, respetando lo que puedan decir los demás, que no está vivo. De igual manera Elías está vivo, aunque después de la ascensión de Elías, más adelante la Biblia dice que a un rey le llegó una carta de parte de Elías Tisbita. Algunos dicen que pudo ser escrita antes, y los que descartan que Elías está vivo, dicen que se le escribió en ese momento. Sin embargo, hasta el día de hoy, la nación de Israel está esperando a Elías antes que venga el Mesías. ¿Entendiste? Entonces yo creo fielmente que ellos están en algún lugar reservado por Dios. No sé dónde, pero están vivos. Eso lo abrazo yo, respetando lo que puedan decir los demás. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, Dios los tiene reservados para aquel día. Porque las señales que mostraba los dos olivos eran similares a las señales que el profeta Elías. Y Moisés. Pero yo descarto a Moisés porque el poder es de Dios y pongo ahí a Enoc. Porque murió literalmente. ¿Entiendes? ¿Qué tú piensas de los muertos que salen? O sea, fantasmas. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Esto es antibíblico? ¿Es algo que los hebreos no creían o sí creían? Porque hubieron varias manifestaciones. Por ejemplo, habla Job acerca de que un espíritu me pasó del lado y se erizó mi piel. Habla los discípulos también que pensaron un fantasma. En pocas palabras, ellos tenían conocimiento de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tú piensas de este tipo de enseñanza o de este tipo de cosas que se están dando? Los muertos no salen en primer lugar. Los muertos no salen. El mundo espiritual está regido por normas. Fíjate que el rico, dice Padre Abraham, en la parábola, para mí es una historia, le dice Padre Abraham, diga a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que la pase por mi lengua, porque yo estoy siendo atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, hay una cima que nos separa, que ni tú puedes venir para acá, ni nosotros podemos ir para allá. Imagínate salir de esa realidad espiritual. Es decir, que son demonios. Ahora,
¿Por qué los apóstoles dice que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas pensaron que era un fantasma? A partir del exilio babilónico, ¿verdad? Aquellos 70 años que profetizó Jeremías, los judíos fueron influenciados poderosamente por esa cultura helenística que creía en espíritus, que creía, ¿verdad? También en demonios, también creía en ángeles y todo ese tipo de cosas. Pero especialmente el concepto de fantasma es adquirido de otra nación y no propia de Israel, porque no aparece en el Antiguo Testamento. Inclusive, cuando Jesús llega allá, fíjate que era algo que ellos pensaban. No solamente de los fantasmas, los judíos post-exilio babilónico comenzaron a creer en la reencarnación. Y yo te digo algo a ti que quizás te ponga a dudar. De dónde, cuando Jesús le dice a ellos, o ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, a la verdad, unos dicen que tú eres Elías. Podían decirlo porque él estaba vivo. Bautista. O Juan el Bautista. Pero me llama la atención que dice, o Jeremías. Pero Jeremías murió. Sí, Jeremías murió prácticamente unos 5 siglos, 6 siglos, 5 siglos antes de Cristo. ¿De dónde le nace a ellos decir o Jeremías? Y no solamente eso, fíjate que a Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Elías que ha de venir? Dice él, yo no lo sé. Yo soy la voz que se levanta en el desierto. A Cristo le preguntan, la Biblia dice que cuando el Mesías venga a la Escritura, primero viene Elías. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que Elías vino, que era Juan y vosotros no lo recibisteis. ¿Entiendes? Y Elías tuvo un conflicto que fue que lo hizo salir corriendo a Oré. Cuando mata a los 850 profetas de Baal y de Acera, la Biblia dice que Jezabel le manda un anuncio y le manda a decir a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no pongo tu cabeza como la de uno de ellos. Fíjate eso. Jesús dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir y tenía esa riña con Jezabel. Él se va a Berseba, deja Eliseo allá y arranca 40 días ayunando para Oré, allá se mete y de ahí lo traspuso. Fíjate qué cosa que da lugar a muchos pensamientos. Ese Elías viene denunciando a Herodes, que tiene relaciones sexuales con la mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué hace él? ¿Qué hacía Elías, el profeta Tisbita de Galá? Denunciaba acá y su reino que ponía idolatría y que ponía tropiezo a los hijos de Israel, que andaba mal. Andaba matando. Incluso acá le dijo, ¿eres tú que turba a todo Israel? Le dijo, no, yo no, sino tú y tus profetas. Eres que turba a Israel. Ahora, fíjate que tanto Elías como Juan el Bautista hacen lo mismo. Y hay una mujer que tiene poder e incidencia en el gobierno. Y el día de su cumpleaños, ¿qué pidió? La cabeza de Juan. ¿Qué fue lo que pidió Jezabel? La cabeza de Elías. Y lo pidió y le mocharon la cabeza. Parece como si fuera un ajuste de cuenta. Y son de los conceptos que la gente utiliza para pensar en la reencarnación. No existe la reencarnación. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿qué tú piensas de esto? Porque yo estoy turbado y yo he dialogado estos temas, también incluso lo he debatido. ¿Qué tú piensas cuando Moisés sopló sobre los ancianos, la gente que tenía sabiduría? Dice que sopló de su espíritu, con D minúscula, de su espíritu dice. Y aparte también, cuando hablamos de Juan el Bautista también, dice la palabra de Dios que Juan tenía el espíritu de Elías con E minúscula. En pocas palabras, que tenía el espíritu de... Entonces, ¿a qué se refiere esto en realidad? ¿Se refiere a que un espíritu vino volando y se le metió adentro a estos personajes, o simplemente es otra cosa? Mírame, vamos a dar un ejemplo claro. Ahí opera el poder de Dios. Es decir, ahí vemos un hombre con autoridad de Dios. Dios le dice, por ejemplo, a Josué, pon tu mano sobre Josué, yo pasaré de tu espíritu al espíritu de él. Es como una transición, ¿verdad? De un cuerpo a otro, de una autoridad que Dios ha dado, o de una capacidad que Dios ha dado. En todo esto está vinculado el poder de Dios, la autoridad de Dios y el respaldo de Dios en un hombre. Fíjate, lo mismo acontece con Elías y Eliseo. Elías le dice que tú quieres una doble porción de tu espíritu. Sin embargo, la doble porción del espíritu, porque los profetas lo que visualizaban era el hombre, ¿verdad? Nosotros reconociendo que era Dios. Y Elías le dice, si vieres cuando fuere tomado, ciertamente lo va a recibir, pero es el espíritu de Dios. Porque el espíritu del hombre no tiene capacidad de partir las aguas, no tiene capacidad de hacer flotar un hacha. Todo esto es una cobertura y una autoridad dada por Dios. De manera que todo esto que podemos ver en Moisés, los ancianos, en Josué, en Elías, es una autoridad divina que tenían estos hombres para impartir el poder de Dios. Amén. Simple y llanamente. Gloria a Jesús. Este tiempo
este tiempo, se ha trabajado mucho con la liberación. ¿Tú crees que una persona que conozca Biblia, que sea maestro, puede operar en este ambiente de lo que tiene que ver liberación, ya que no es un don? Dice que es una señal. Exacto. Entonces, estas señales seguirán a todo lo que creen. Mi nombre profetizarán. Entonces, esta parte, ¿tú crees que una persona que se llene de Biblia tiene la capacidad de poder fajarse? Porque esto es fajarse, es pelear cara a cara, de expulsar un demonio de un cuerpo. Claro que sí. Claro que sí. Inclusive, yo digo que las personas que practican liberación tienen que leer profundamente la Biblia. Es decir, ¿por qué? Porque muchas personas incurren en cosas que no tienen que ver nada con la Biblia y comienzan a practicar cosas raras. Por ejemplo, echarle aceite en la boca. Yo he visto a gente endemoniada, aceite de la santa unción. Eso no está permitido en la Biblia. Nosotros lo practicamos en una ocasión. Pero tú te das cuenta, si tú lo analizas antibíblico, el uso de la santa unción, cuando vamos al tabernáculo... Porque si dice la Biblia que tomando aceite ponga las manos a los enfermos y sanarán. Exacto. Se está diciendo que aceite. Sí, claro, pero fíjate, no es un endemoniado, es un enfermo. Y no es a un impío, es un cristiano. ¿Y qué hace una persona que cometió pecado? No. ¿Qué entra ahí? No, déjame decirte. El pecado abre puerta a los demonios, pero no siempre el demonio entra por el pecado. Entiendo. Hay que desvincular las debilidades de la carne con demonios. La gente habla un demonio de adulterio, un demonio de fornicación. No existe demonio de adulterio, no existe demonio de fornicación. Estoy contigo en eso. Hay demonios que inciden. O entran por esa práctica. Exacto, entran. Tú comienzas, por ejemplo, a ver pornografía, tú comienzas a masturbarte, tú comienzas a hacer un sinnúmero de cosas que son indebidas. Hay demonios que tienen esa función. ¿Para qué? Para potencializar esa falta y ese pecado en ti. Ahora, no es que hay un demonio que se llama yo soy adulterio. No. Satanás tiene un reino bien organizado para trabajar en diferentes... Ellos se autollaman con ese nombre. Ahora, entonces, ¿qué te digo? Echarle aceite. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los... De vosotros está hablando Santiago de la iglesia. Llame a los ancianos, al presbiterio de la iglesia, los cuales tomarán aceite. Y la oración de fe, que no es el aceite tampoco, fíjate, es un símbolo, es algo simbólico. Y la oración de fe, no es el aceite, tomarán aceite, un acto de fe. Pero lo que salva y sana al enfermo es la oración con fe. Salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, ¿por qué dice Santiago? Y si hubiese, porque no todas las enfermedades están ligadas a pecado. Hay enfermedades que están ligadas a pecado. Por ejemplo, hay gente en la iglesia que le da cáncer, hay gente en la iglesia que se mueren de una trombosis, de qué sé yo qué. Y nosotros creemos que son cosas naturales. Pablo dice que mucha gente que se come la cena del Señor indignamente, unos han sido castigados con el Señor con enfermedades y otros producto de las enfermedades duermen. Es decir, Dios lo mató para que, condenando al Señor el pecado de la carne, no sean condenados con el mundo. ¿Entendiste? Pero... yo enfatizo, usted hace liberación, trate de conocer la palabra de Dios para que no incurra en práctica que traiga todo lo que trae duda, hay que revisarlo. Todo lo que te mete un sentido de duda, de confusión, revísalo. ¿Entiendes? Esta persona que dice que le apareció su mamá, su papá, su tío y que ellos hablan con ellos, ¿qué tú piensas de este tipo de personas? ¿Necesitan liberación por la palabra? Yo creo que lo que necesitan es... No, yo le diría la palabra liberación, porque para mí el cristiano que está endemoniado está descarriado. ¿Cómo así? Sí, está descarriado. El cristiano que está endemoniado está descarriado. No descarriado. Sí, está descarriado, no sirve a Dios. Yo anteriormente decía eso. No, yo lo sigo diciendo. Pero hay personas que no han tenido el chance de que le pueda ministrar. No han tenido el chance de que una persona, porque hay personas que ya recibieron a Cristo pero tienen resguardo tragado. Lo que pasa es que no ha venido una persona con autoridad. En realidad esa persona no ha sabido lo que es guerra espiritual y no se ha metido profundo. Porque no se puede decir que no son cristianos, porque yo conozco muchísimas personas que son cristianos, ayunan, oran, pero todavía no han... ¿Tienen demonios? No han llegado. ¿Tienen demonios? Hay personas que tienen demonios, son cristianos. Te voy a hacer una pregunta entonces ahora. ¿De una fuente pueden fluir dos aguas? Claro que no. Y si fluyen, ¿qué hay? Hay un problema. Hay un adulterio espiritual. Hay un problema. De manera que no es que tú digas yo soy cristiano. Eso es lo que yo digo. No es que tú digas yo soy judío, como dicen los raíces hebreas. Es que tú hayas nacido del agua y del espíritu. Hasta que tú no seas una nueva criatura, no importa que tú sepas Biblia. Porque hay gente que no tienen un resguardo tragado, pero están atados al adulterio, están endemoniados. ¿Entendiste? Están atados a la pornografía, están atados a un sinnúmero de cosas. Entonces no es decir solamente, no, yo ya me convertí, yo levanté mi mano. No. Tiene que haber una regeneración, tiene que haber un cambio, tiene que haber una liberación. Jesús dijo, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Si todavía no está libre, no de Cristo todavía. Si todavía no está libre, no es de Cristo todavía. Porque Él dijo, el que yo liberté, ese es mío.
ese será verdaderamente libre. Y en el 36 dijo, el padre no queda en casa para siempre, sino el hijo. Así pues, al que el hijo del hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Entonces, todas estas personas que están cayendo endemoniadas, en diferentes lados yo ministro liberación. Exacto. Y nosotros le hemos ministrado a pastores que tienen congregaciones, le hemos ministrado a profetas, le hemos ministrado a gente que en realidad cuando tú lo ves, aman a Dios. Leen la Biblia, ayunan, no están como el mundo corrompido, pero manifiestan demonios. ¿Qué tú me dices de este tipo de personas? Porque tú me estás diciendo que no son cristianas. Entonces, esta gente perdieron su tiempo. Están descarriados. ¿Cómo que están descarriados? Yo soy responsable de lo que estoy diciendo, están descarriados. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, si fue libre, dice que va por lugares secos. Y si vuelve a casa y la encuentra que adornada, eso significa que descuidó su vida espiritual y volvió a la antigua forma de vivir. Cuando un demonio entra en una persona, hay una práctica, hay una puerta que se abrió. Si él no viene, mi hermano, yo no creo que un demonio, un hombre que se guarde para Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un demonio se le va a meter donde está el Espíritu de Dios. Estoy de acuerdo. No. Y puede ser que sean amigos míos los que vayan a escuchar esta entrevista. Si usted cae endemoniado, hoy siendo pastor, hoy siendo evangelista, usted está descarriado. Usted tiene que dejar de ser pastor y sentarse a orar y ayunar hasta que Dios lo liberte. Yo pienso otra cosa. Pero yo respeto lo que tú dices. Y ahí pueden ver amigos míos también. Amigos míos, si usted cae endemoniado, usted lo que tiene que arrepentirse y meterse en ayuno. Mira, eso es lo que causa miedo y pánico, de que la gente busque liberación. Incluso un día no hay Porque la gente muchas veces, imagínate tú, un pastor en una congregación, fulano cayó endemoniado, o cayó fulanita endemoniado, y por eso hay mucha gente que está oculta, que sabe que tiene batalla, porque es fuerte. Hay cosas que tú la ves, tú ves gente vestida, ves gente cambiada, pero por dentro tienen pensamiento homicida o suicida, se quieren matar, un sinnúmero de cosas. Entonces esa gente no buscan ayuda, quizás por el peso que tienen o por el ruedo que tienen. Son gente ya de altura. Entonces yo pienso que hay gente que en sí tiene años sirviéndole a Dios, pero muchas veces necesita liberación. Por eso mismo, lo entiendo. Abrieron puertas en el camino. Otros que nunca han recibido liberación. Por ejemplo, nosotros tuvimos el año pasado en Colombia, y allá en Colombia la gente no tiene el dinero para poderse casar. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos entre casas, sin un casamiento civil, sin un casamiento por la iglesia, simplemente hacen una celebración y ya se tienen como esposa. Entonces, este tipo de personas que tienen este tipo de unión, ¿tú crees que se van a perder? ¿O tú crees que este tipo de personas, los demonios se lo van a comer quizás por el acto que tienen? Porque Dios está mirando la situación que hay. Siendo creyente. Siendo creyente, lo que tiene es que formalizarlo por la iglesia. Ahí donde un ministro, pastor, mire, este es el asunto que hay. Si el pastor tiene la posibilidad, la iglesia, de poder formalizar ese matrimonio en todo el marco de la ley. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Exacto. Ahora, yo no me meto mucho en la salvación de la persona. Sí, yo soy muy cuidadoso con eso. La Biblia dice, porque juicio sin misericordia se haré con el que no tuviera misericordia. Yo no soy un legislador ni un juez, yo lo que soy un predicador. Amén. Y mi visión es que la gente se salva, no que se pierda. Ahora, la verdad, yo ofendo, por ejemplo, porque yo ofendo lo mal que está en ti. Ahora, a ti como persona, no, a ti como persona yo te amo, te quiero, te abrazo, lo que sea, y procuro que tú te salves. Ahora, una persona, tú dices, es pastor y tiene miedo. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Tener un buen perfil en el reino terrenal o tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Entonces nosotros tenemos que investigar qué es más preponderante para nosotros. No caer endemoniado, no recibir una liberación para que la iglesia nos diga, o ser honesto, y si alguien oró por mí caí, confesé el pecado si lo tenía que confesar. Mira, amén, estaba pasando esto y esto, y ser sanado en cuanto a la fe, o morirte tú en una vida doble. Es así. Entonces yo creo que lo primordial, hermano, si hay que sentarse, sentarse. Yo no vine a la iglesia a ser pastor. Tú no viniste al evangelio a ser evangelista ni tú profeta. Tú viniste a la iglesia a ser siervo de Dios. Es decir, antes de ser pastor, antes de ser evangelista, tú primero tienes que ser siervo de Dios. Gloria a Jesús. ¿Entiendes? Pablo dice, mira qué enseñanza da Pablo. Cada uno de vosotros mire a su hermano como superior a él. ¿Sabe por qué? Aún tú como un pastor tienes que mirar al que barre la iglesia como superior a ti. Porque si no lo miras así, no lo vas a ver como alguien al que tú tienes que servirle. Dios mío. Si tú no lo miras como superior a ti porque barre. Sí, él barre la iglesia, es el portero, es el ujier. Aunque sea el ujier, tiene que mirarlo superior a ti. Porque al tú verlo así, va a nacer en ti el deseo de servir y no de ser servido. Entonces, hay un espíritu de grandeza en el pueblo, de vanagloria, que nos ha desviado del evangelio bíblico y sencillo, del amarnos los unos por los otros, del ser sinceros los unos con los otros, y cada quien te lo dé. Amén, así es. ¿Qué tú piensas de los dones? ¿Tú crees que para este tiempo los dones estén en función
o simplemente es mueca y pantomima lo que se está viviendo ahora mismo? Porque estamos viendo muchas actividades, pues se está predicando, hay muchas multitudes, pero las almas no se están convirtiendo. Y aparte de eso, el pueblo muchas veces no está siendo edificado. Las dos cosas. Los dones están activos y hay mucha mueca y falsedad. Las dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que lleva? Hay una línea teológica o una doctrina que se llama cesacionismo, que enseña que los dones cesaron, que tuvieron un rol apostólico, especialmente los dones de carácter extraordinario, dígase de milagro, de sanidad y ese tipo de dones, cesaron en la iglesia. Yo no creo que no. Yo no creo que los dones eran exclusivamente para los apóstoles. Porque si los dones fueran específicamente para los apóstoles, ¿por qué la gente sigue recibiendo liberación hoy? ¿Por qué los demonios siguen saliendo? ¿Por qué la gente se sigue sanando? No, Jesús no dijo para los apóstoles. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Y en quién creemos nosotros? En Jesús. En mi nombre, ¿verdad? Echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos, sigan operando los dones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros estamos viviendo es una manipulación, es un show. ¿Por qué? Porque la gente entiende, ¿verdad?, de que toda profecía es 223-017-3704, guión 2, 809-591, qué sé yo qué. Entonces, la gente, hermano, yo sé que hay gente de Dios que lo hace esto. Son profecías que impactan. Sí, sacuden tu fe. Son impactantes. Entonces, los falsos se dan cuenta de esto. Entonces, ¿qué hacen los falsos? Incurren en la falsificación. Pero existen, claro que sí, que los dones están vigentes. Negar la vigencia de los dones, negar la Biblia. La gente dice, no, que los apóstoles operaban a voluntad, que ellos oraban y no fallaban. Bueno, tenemos en la Biblia un joven llamado Timoteo, que estaba enfermo del estómago y Pablo no oró por él. Pablo le dijo, a causa de la enfermedad en tu vientre o en tu estómago, tómate un poco de vino. Un poco, ¿tú me entiendes? Entonces, si ellos operaran, como dice el cesacionismo, a voluntad, hubiese puesto la mano solamente, mira, cualquier enfermedad, vete, úlcera, recibe y sanidad. El apóstol Pablo tenía problemas también. Pablo dice, ¿quién enferme que no enfermo yo? Y a los Gálatas le dijo, me propuse ir a ustedes, pero por causa de una enfermedad en el cuerpo no pude ir a ustedes. Ahora cuando me recupere voy a ir a ustedes. Entonces, todos los milagros ocurren bajo la voluntad de Dios, porque no es una varita mágica, es la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Mi hermanazo, yo quiero que tú presentes tus redes sociales. Hay hermanos también, las congregaciones, por favor. Este hombre de Dios hay que invitarlo. Todo aquel que pueda invitar a este hombre a que dé sus enseñanzas, invítelo, que yo sé que será de gran bendición. Presenta tus redes sociales, tu número de teléfono para que ese pueblo pueda llegar donde ti. Amén, amén. Mi nombre es Claudio Milanés. Me congrego, ¿verdad?, en la iglesia Cristo, la Roca de Santidad Pentecostal, en la urbanización Italia, Santo Domingo Este, mi pastor Julio Núñez Merete. Allí perseveramos esperando y sirviendo al Señor. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como Claudio Milanés, en YouTube, Instagram, TikTok, todos de igual manera. Claudio Milanés. Va a haber una foto de una persona que se parece un poco a mí. Gloria a Dios. No voy a despedir sin antes tú hacer una oración, pero antes, hermano, de yo darle la parte para que él pueda orar, le invito, hermano, vaya a ese canal, suscríbase. Claudio Milanés, vaya allá. Creo que tiene cuenta de TikTok, ¿verdad? Allá, sí, claro. Allá. Yo estoy por todos lados bombardeando al diablo. Por todos lados bombardeando al diablo. Ya usted sabe, hermano. De nada, Dios le bendiga y dejo esta oración en la mano de mi hermano Claudio. Amén, amén. Antes de los falsos maestros están en TikTok, nos metimos en TikTok. Los falsos profetas están en Instagram, nos metimos en Instagram también. Le estamos dando persecución al diablo por todos lados. Amén. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso, velen por ustedes mismos y por la grey en la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Y hoy por hoy, la mayoría de las falsas enseñanzas no son en las iglesias que se están dando, son en redes sociales. Y la iglesia está siendo influenciada por demonios que están en las redes sociales, engañando a la iglesia de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este espacio, por este momento. Mira a mi hermano Jonathan, su equipo de trabajo. Señor, te pido que los bendiga. Dios del cielo, que siga abriendo sobre ellos las ventanas de los cielos, Señor, y que este proyecto, Señor, pueda seguir creciendo y que sea de gran edificación. Que esas personas, Señor, que están en tiniebla, que están en prisiones de oscuridad, al ingresar a este canal puedan encontrar la luz del evangelio, la luz de la gloria de Dios. Aleluya. Puedan encontrar sanidad, liberación, puedan encontrar paz, una respuesta de parte tuya, Señor, una palabra de bendición. Así que te doy muchas gracias, Señor, por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom. El corredero ahorita.